Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que podáis ver y disfrutar de este webinar, eh, próximamente. Espero que, por supuesto, sea de vuestro agrado. Ya sabéis que mi nombre es Iván Rivilla Arias y, bueno, voy a compartir a continuación esta hora y media aproximadamente en la que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de juego, vamos a hablar del jugador, vamos a hablar de inteligencia. Bueno, tenemos muchos temas que tratar y espero, por supuesto, que sean de vuestro agrado. Pero antes de empezar, sí que me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a EQCAF, la página web, el proyecto que se encarga de, ayudaros, permitirme en esta formación continua, y también, por supuesto, a vosotros, a todo el alumnado que se ha interesado en este curso, que positivamente creo y diría que sé que pues tenéis una buena mochila, un buen bagaje en vuestra vida como entrenadores, y espero desde aquí, desde mi posición, pues poder ayudaros, poder permitiros, y permitidme que lo diga así, contribuir a vuestro desarrollo. Y como ese desarrollo tiene que ser dinámico, yo he intentado que esta clase, esta pequeña conferencia, no solo sea unidireccional, ¿no?, a pesar de este formato online, de manera que he creado este pequeño hashtag que tenéis en la parte inferior izquierda de la pantalla, jugador inteligente, todo junto, para que de algún modo interactuemos, podamos abrir debate, podamos abrir un foro de ideas a través de la red social Twitter, en la que, no solo esta presentación sea, como decía, de una sola dirección, sino que también reciba vuestro feedback, vuestra retroalimentación, y sobre todo lo más valioso es que entre todos vosotros podáis también compartir ideas, compartir opiniones y, en definitiva, enriquecernos unos de otros, que es, creo que, una de las claves de este aprendizaje 3.0 que tenemos ante nosotros. Bien, este curso, pues tiene un título, podrían haber sido otros muchos, ¿no? Dice: claves para desarrollar la inteligencia del jugador en el juego. Porque vamos a hablar de inteligencia, porque vamos a hablar del jugador, porque vamos a hablar del juego. No se trata, no tenemos la perspectiva de, obviamente, descubrir nada nuevo, no tenemos la perspectiva de descubrir la rueda, ¿no? Se trata simplemente, con estas claves, con algunas pautas, algunas ideas, reflexiones, pues en algún caso objetivar aquellas ideas que pues nos rondan o tenemos en el aire, ¿no? Vamos a intentar llevarlas a la tierra, vamos a intentar organizarlas y vamos a intentar darles un sentido útil y práctico. Cuando me enfrento a una conferencia de este tipo, me gusta siempre empezar con pequeñas preguntas, pequeñas reflexiones, pequeñas incluso frases, ¿no? Probablemente hoy en día el paradigma que gobierna todo lo relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el juego, todo lo que se relaciona con el entrenamiento, está vinculado al desarrollo cognitivo, al desarrollo cerebral. Seguro que habéis oído hablar en multitud de ocasiones de neurociencia. Y desde mi punto de vista, podríamos decir que es la perspectiva más relevante sobre el entrenamiento que hoy en día tenemos ante nosotros. La más relevante y la más desconocida también.
Posiblemente de 20 años atrás nos ha preocupado mucho el entrenamiento de la técnica, la perfección del gesto, posteriormente el entrenamiento de lo que se denominaba como la táctica colectiva, el sistema de juego. Luego intentábamos integrar a todo ese bagaje previo lo relacionado con la condición física, ¿no? El boom de la preparación física hace 10, hace 15 años. Y hoy en día, quizás el gran desconocido es ese factor, ese elemento central del juego, que es el jugador. ¿Cómo piensa el jugador? ¿Cómo actúa el jugador? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué interviene así? ¿Cómo aprende? ¿Por qué dos jugadores de un nivel similar responden de forma diferente a una misma tarea? Bueno, posiblemente si tuviésemos todas estas respuestas, pudiésemos ordenarlas una por una, el arte de entrenar quedaría en un segundo plano y cualquiera de nosotros o cualquier persona podría enfrentarse o podría estar al lado de un grupo, de un equipo, ¿no? De un grupo de jugadores. Sin embargo, este arte de entrenar, este arte del entrenador, requiere de muchas aristas. Estamos tratando con personas, estamos tratando con individuos personalizados, individuales, si me permitís la redundancia. Y a partir de aquí, a partir de este momento, me gustaría que empezásemos a analizar de forma progresiva todas esas aristas de las que hablaba, que hacen referencia a la mejora del proceso, que acabará con la mejora del jugador. Una mejora que debe producirse a nivel integral, no solo a nivel motriz, sino que debe desarrollarse a nivel cognitivo. El sentido del por qué se hacen las cosas. Decía Arquímedes hace ya más de 2000 años, decía que dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Fijaros la relación que existe con aquel entrenador, poneros vosotros en vuestra propia piel, de ¿qué necesito para que mi equipo funcione? Dame la clave, dame ese kit de la cuestión para que mi equipo se mueva, para que se mueva el mundo, ¿no? Y yo, si tuviera que postularme y hablar, elegir un elemento que me parece central para que ese equipo se mueva, para que ese jugador, entre comillas, se enamore de aquello que nosotros le estamos diciendo, estaría muy vinculado con lo que el profesor Mora, el neurocientífico Francisco Mora, nos dice sobre el cerebro. Dice, el cerebro solo aprende si hay emoción. Solo si somos capaces de enganchar al jugador, ese jugador será capaz de darle sentido a aquel mensaje que nosotros estamos enviando. Apliquemos esto al fútbol y llevémoslo a la práctica. De manera que esto que nos puede servir para todos y cada uno de los contextos en los cuales nosotros estemos enmarcados, un niño con 6 años que se inicia en la práctica del fútbol, que acude por primera vez con sus botas nuevas y que, si no es desde ese primer momento enganchado hacia la práctica, hacia el juego, hacia eso que le enamora, eso que le gusta, pues perderemos la capacidad por aprender. Esto que podemos llevárnoslo a un contexto amateur, podemos llevárnoslo a un contexto profesional, y tenemos aquí 2 imágenes que lo ilustran a la perfección, cómo un entrenador es capaz de cautivar a su grupo de jugadores para organizar
un juego posiblemente irrepetible. De esta forma, y teniendo en cuenta y poniendo siempre el énfasis en la importancia que tiene el jugador, porque este es el protagonista casi único en el juego, iremos analizando progresivamente las relaciones jugador-entrenador y cómo se dan en ese entorno. Así que para que podamos ir haciéndonos una idea, una síntesis de lo que vamos a hacer, iremos estudiando, iremos analizando de manera progresiva el papel que tienen en este proceso de cambio, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el propio jugador, el entorno en el que se da ese aprendizaje y el entrenador, cómo es capaz de alterar, de modificar, de facilitar ese entorno, ¿no? Ese contexto de aprendizaje. Brevemente, porque necesitamos un sustento teórico, un sustento que nos apoyen algunas de las ideas que posteriormente vamos a ir trabajando, vamos a poner las diferencias bastante equidistantes que existen entre teorías de carácter clásico conductista sobre el fútbol y teorías dinámicas ecológicas sobre este deporte, porque nos van a permitir desde el punto de partida establecer una serie de diferencias que son indisolubles. Sobre el juego, por ejemplo, necesitamos encontrar el juego como algo dinámico, como algo que no se separa, como algo que forma parte del proceso. El juego es algo inacabado desde que el árbitro pita el inicio y se produce el final. Y vuelve a pitar el final. Entre tanto, entre esos dos pitidos, todo lo que ocurre es ni más ni menos que incertidumbre. El juego, por sus características y tal como está concebido este deporte, es un deporte de elevada incertidumbre, de sinergias entre los jugadores, entre los compañeros, de esa contracomunicación que se da con respecto a los adversarios. Debemos entender que cada jugador es una unidad funcional y que cada jugador revierte en su cerebro la información que recibe de una manera singular y única. No existen dos procesos de información, dos procesamientos de información similares, idénticos. En esa capacidad perceptivo-motriz, en este caso, que cada jugador posee, estaremos prestando atención a unos elementos probablemente diferenciadores con respecto a nuestro compañero que está aquí al lado. El rendimiento, obviamente, es eminentemente cualitativo. Es decir, necesitamos centrar el análisis del rendimiento en la capacidad procesual, la capacidad del proceso, para de esa manera convertir esa enseñanza-aprendizaje en algo determinado en la competición. Es decir, en el paradigma clásico, única y exclusivamente utilizaremos la competición en el sentido de esa tabla clasificatoria que nos va a permitir medir en qué medida hemos cumplido con unos objetivos o no. Sin embargo, debemos ir más allá, ¿no? Ese parámetro debe ser cualitativo, debe tener muchas aristas. Necesitamos analizar el contexto, el entorno donde se dan esos aprendizajes, el punto de partida, el punto final. ¿Por qué se dan todo este proceso? Bueno, luego hablaremos sobre el proceso, obviamente, de evaluación que nos va a permitir obtener una serie de elementos cualitativos sobre lo que estamos haciendo. Bueno, la interacción de los jugadores, obviamente, necesitamos analizar esas sinergias que se producen, por qué se producen, en qué medida, bajo qué parámetros se producen.
la interacción con el contexto, que es determinante. En base a él vamos a poder trabajar, vamos a poder evolucionar. En base a los entornos de aprendizaje que se produzcan en el entrenamiento y sus similitudes con la competición, el jugador estará apto para rendir. Y el cuerpo técnico, el entrenador, ese facilitador, ese guía, ese instrumento que somos, ese posibilitador, que gracias a nuestra capacidad de organizar las actividades, las tareas, nuestra retroalimentación en base al modelo de juego elegido, seremos capaces de potenciar de una manera u otra, ¿no? Pasamos también rápido por aquí sobre el contexto. Bueno, el fútbol con sus propias exigencias, la práctica viene dada por una estructura de un deporte de equipo en el que hay una serie de interacciones, hay una serie de sinergias entre los jugadores. Esto es determinante. Necesitamos conocer cuál es la estructura y función del juego para poder, en esa medida, intervenir gracias al entrenamiento. De manera que no podremos entrenar de la misma forma en un deporte individual que en un deporte colectivo. El fútbol es considerado como un deporte perceptivo. Más del 90% de las acciones parten del inconsciente del jugador. Luego hablaremos del proceso de competencia motriz, pero ya podemos empezar a vislumbrar que la toma de decisiones en el juego, en la acción, debe ser tan rápida, tenemos tan poco tiempo para poder decidir, para poder tomar una decisión, que esas decisiones en muchos casos deben ser automáticas. Esto es como quien comienza a conducir, ¿no? El primer día, cuando cogemos un coche y nos empiezan a dar nuestra primera clase, prestamos atención al retrovisor, a la palanca de cambios, al volante, al coche que viene, a nuestros pedales. Pues, en la medida que vamos aumentando nuestro nivel de experiencia, cada vez vamos automatizando todos estos gestos. No es que no prestemos atención a la palanca de cambios, no es que no prestemos atención al retrovisor, estamos prestando atención, tenemos un elevado nivel de control sobre esto, solo que lo hacemos de forma inconsciente. Prestamos atención a los detalles, a los elementos perceptivos que realmente requieren un buen nivel de atención. Bueno, más adelante veremos cómo funciona nuestro cerebro en esta medida, ¿no? En este sentido. Bueno, todo lo relativo a los jugadores están mediatizados por el entorno es cambiante, no hay dos entornos iguales, iba a decir similares, no hay dos entornos iguales, no hay dos situaciones iguales. En base a eso ya podemos imaginarnos cómo tiene que ser el proceso de entrenamiento. No puede ser un proceso unidireccional. Cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de entrenamiento, en una tarea, en el diseño de una actividad, de un juego, lo que queráis, no puede existir una única y exclusiva respuesta ante el problema motor. Si ese es el caso, estamos alejándonos de la competición, estamos alejándonos del juego. Si somos conscientes de que este tipo de tarea es adrede, es a propósito para buscar unos objetivos determinados, ok, adelante. Ahora bien, si nosotros creemos que estamos trabajando algo que vamos a llevar a la competición y en ese algo única y exclusivamente hay una forma de hacer, una forma de proceder, una forma de pensar, estamos ante una disonancia, estamos ante un problema. El fútbol requiere de una regulación externa, es una habilidad abierta, cambiante. Si tuviésemos que hablar de las diferencias que existen entre un ejercicio de gimnasia artística y su dificultad a nivel de percepción-decisión frente a
un simple pase de 3 metros en el fútbol, posiblemente, el nivel perceptivo decisional de ese pase sea más complejo que todos y cada uno de los saltos mortales que hay que hacer y encadenar para esa dinámica en esa práctica de gimnasia artística. A nivel de ejecución ya estamos hablando de otras cuestiones, pero esa regulación externa que se da en base a lo que pasa en el entorno es compleja en nuestro deporte y como tal, en base a eso, necesitamos preparar a nuestros jugadores. Se les prepara en base a la explicación de los porqués, en base a esa capacidad cognitiva que tiene el jugador de saber por qué actúa de esa forma. Y todos estos factores que son externos, que son derivados de un tipo de modelo de juego, de un tipo de entrenador, de un tipo de jugador, de cómo recibe esa información, nosotros como entrenadores tenemos que en cierta medida adecuarlos a un bien común, como es ni más ni menos que nuestro grupo de jugadores, ¿no? Por tanto, de manera que haya que hacer una objetivación, un análisis de qué pretendemos, etcétera, etcétera. El jugador, como elemento central y estructural en este deporte, también debe ser analizado desde varios puntos de vista. El jugador es único y ese valor único y exclusivo se va haciendo de las sinergias que se crean en sus diferentes estructuras. Seguimos en este caso, la estructura que nos ofrecen desde Paco Seirulo a Rafael Pol, en la que se nos habla de una estructura coordinativa, que es la que nos va a permitir ejecutar la información. Yo tengo una estructura cognitiva que interpreta la información, que me dice que puedo salir en este regate por la derecha o puedo salir por la izquierda. Si mi estructura coordinativa no está preparada para salir por la pierna izquierda, porque esta pierna es inhábil, pues esa capacidad de ejecutar la información podemos decir que es ineficaz. Por otro lado, tenemos una estructura condicional, que es la que nos va a permitir ejecutar esa estructura previa, esa estructura coordinativa. Es decir, yo tengo la capacidad de salir con las dos piernas hacia la derecha, hacia la izquierda. Sin embargo, sé que hacia la izquierda mi oponente por su perfil es más fuerte, de forma que tengo que salir para mi pierna derecha. Ahí en esa pierna derecha, bueno, pues tenemos que estar ciertamente preparados para poder asumir esa capacidad de driblar, esa capacidad de regatear. De manera que en la medida que estos esfuerzos se vayan repitiendo, mi estructura condicional tendrá que estar preparada para verme sometido a estas acciones intermitentes que se dan en el juego. Como veis, todas y cada una de ellas vienen retroalimentándose. Tenemos una estructura socioafectiva que está muy vinculada con las relaciones interpersonales, las relaciones sociales que se dan en el entorno, que se dan en el propio juego, que se dan en la dinámica del equipo. La estructura emotiva, esa capacidad emocional de la que hablábamos previamente, esa capacidad de estoy implicado porque me gusta, porque me place, porque me interesa, porque quiero estar implicado, porque quiero aprender. Y la estructura creativa, ese yo personal en la ejecución, esa capacidad de ser original, de expresar esa idea, esa estructura dentro de esa estructura cognitiva, esa capacidad original, única, creativa que tengo para dar una solución a un determinado problema motor que ha aparecido en la propia dinámica del juego, ¿no? Todos podemos pensar en jugadores
profesionales, ¿no? Jugadores que todos tenemos en la cabeza y que son capaces de solucionar diferentes problemas con diferentes versiones, y que incluso nosotros desde el sofá de casa pues no hemos sido capaces ni tan siquiera de percibir esa posibilidad, ¿no? Por tanto, el jugador es multidisciplinar, el jugador tiene aristas, el jugador es único, y en base a todos estos elementos que componen la estructura del jugador vamos a ser capaces, o debemos ser capaces, de mejorar esa capacidad por aprender. Las interacciones, el jugador en el juego, el jugador en el contexto, las interacciones que se dan en el propio juego, de mayor a menor, podríamos decir, si tuviésemos que clasificarlas en base a, por ejemplo, a los estadios por los cuales pasa el jugador, pues estaríamos hablando de un estadio inicial en el que el jugador está con el balón, en relación directa con el balón. Y bueno, pues todas esas imágenes que tenemos de ese jugador individualista, ese jugador que aprende a jugar al fútbol gracias a que lleva un balón al colegio todos los días, ¿eh? De camino al colegio, da con el balón a la pared. Posteriormente incluiríamos el jugador cercano, el jugador que es capaz de combinar, el jugador que es capaz de pasar, de verle un sentido a ese pase, que en esos primeros estadios posiblemente no vemos esa utilidad. El adversario cercano, ese nivel de oposición que incluimos. Y luego a nivel colectivo, pues el equipo propio y el equipo adversario. Todo esto que posteriormente, cuando analicemos el diseño de tarea, podremos clasificar en microestructuras o macroestructuras, yendo de lo individual, pasando por lo global, acabando en lo colectivo, ¿no? Global o grupal y acabando en lo colectivo. Bien, pasamos a uno de los elementos centrales y que me gustaría detenerme un poquito más, ¿no? Es el proceso de adquisición de una destreza motriz. Necesitamos tener claro cómo se efectúa, cómo se lleva a cabo este proceso. Nosotros partimos de una situación inicial, de un problema motor, de cualquier situación, cualquier acción en el juego, en la que nosotros, en primer lugar, lo que hacemos es analizar el contexto. Nuestro análisis contextual, la atención sobre los estímulos relevantes, se va a dar gracias a la experiencia que nosotros hemos tenido en contextos similares. ¿Qué sabe el jugador sobre esta acción? Si este contexto al que nos estamos enfrentando es totalmente nuevo, posiblemente estemos ante un proceso de enorme incertidumbre en la cual no sepamos bien qué instrumentos, qué herramientas utilizar, qué estructuras, cuando hablábamos del jugador, utilizar. En base a esa capacidad que tiene el jugador de percibir los estímulos, esa capacidad que tiene de relacionar lo que está sucediendo ahora mismo con lo que le evoca su experiencia, su rica experiencia, nosotros intentamos, para favorecer esa inteligencia del jugador, que la experiencia sea lo más rica, lo más variada posible, precisamente para que en ese análisis contextual la capacidad de atender a los estímulos relevantes en este caso, sea lo más óptimo posible. Podríamos decir que tenemos un abanico casi infinito de situaciones, de estímulos en una situación cualquiera, en la competición, en el campo, en el juego. Sin embargo, si nosotros somos capaces de discernir entre lo que es relevante y lo que no lo es tanto, seremos capaces de actuar de forma conveniente.
o de forma óptima. Aquí se produce un proceso de evaluación. ¿Qué ocurre en la acción? ¿Qué herramientas tengo para actuar? ¿No? Porque podríamos pensar, utilizando el ejemplo anterior, bueno, pues este jugador está perfilado para el lado derecho, de manera que yo voy a salirle por su izquierda, porque me está dando todo ese espacio para poder actuar. Sin embargo, si yo no tengo la capacidad de poder actuar en ese espacio, mi gestión de los estímulos que se están dando no es la más adecuada. Yo necesito evaluar en base a mis posibilidades. Y así funciona nuestro cerebro. Todo este proceso que parece que es de forma consciente, veremos a continuación, en la siguiente diapositiva, cómo una de las metas es realizarlo de forma inconsciente, automático. De esta manera, la toma de decisiones va a tener en cuenta, el jugador va a tener en cuenta estas tres ideas: experiencia, análisis y evaluación. ¿Qué hay? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo? Y en base a eso se produce esa situación final, esa generación de una solución motriz, que debe ser variada. La situación inicial es una, la situación final es rica, debe ser rica. Deben salir de ahí varias flechas, varias ideas que nos permitan responder ante esa situación final. En la medida que esa situación, que nosotros podamos enriquecer esa situación con diferentes alternativas, eso estará generando incertidumbre a su vez en el adversario. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo acabamos haciendo que esa destreza motriz, que ese movimiento, que ese gesto, que ese regate, que ese pase, que esa cobertura, que ese desplazamiento de balón sea inconsciente? ¿Cómo generamos esos automatismos? Pues en base a las horas de entrenamiento, en base a la práctica y en base a lo significante que ha sido ese entrenamiento. El proceso es gradual. Partimos de esa incompetencia inconsciente, de esa eterna felicidad del no saber qué. Yo soy feliz porque desconozco la realidad, ¿no? Ni sé por qué, ni sé cómo hacerlo. Desconozco todo, estoy en un entorno totalmente nuevo. Debemos intentar con nuestras tareas que nuestros jugadores no se sientan así en ningún momento, en un partido, en la competición, en el juego real. Se supone que lo que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de la semana, de los meses, de toda la experiencia previa, debe servir para aquello que vamos a hacer a continuación. El siguiente paso es la incompetencia consciente, es decir, no sé hacerlo, pero sé qué hay que hacer. Es decir, hemos dado un paso. Aún no tengo la capacidad motriz de dar ese pase a mi otro central. Porque todavía no domino la superficie de golpeo, porque por lo que sea, ¿no? Porque el tiempo de acción, el tiempo de toma de decisiones es muy corto, lo que sea. Sé lo que tengo que hacer. Aún no sé hacerlo, pero hemos dado un paso. Es decir, mi toma de decisiones puede que ya sea adecuada, mi capacidad de ejecutar aún no es la idónea. Ojo, también podría darse situación al revés. Sé dar ese pase, sin embargo no sé muy bien a dónde dar. Luego tendríamos el estadio de la competencia consciente. Por fin he aprendido a hacerlo. Sé hacerlo perfectamente. Sé conducir el coche.
me han dado el carnet y por tanto sé conducirlo. Sin embargo, sigo prestando atención al espejo, a la palanca de cambios, al volante, a ¿Esto qué me hace a mí? Pues que posiblemente ante un estímulo relevante, como puede ser que de repente un coche se nos cruce o un niño corriendo detrás de una pelota se nos cruce, no seamos capaces de reaccionar a tiempo. Es decir, soy competente de forma consciente, de forma analítica. El último paso sería esa competencia inconsciente. Sé hacerlo y además no pienso en ello, lo hago de manera autónoma. Me levanto por la noche con las luces completamente apagadas por mi casa y sin embargo sé llegar al cuarto de baño, sé llegar a coger esta cosa, esto, aquello, otro. Conozco también el mapa, conozco también la generación de estímulos relevantes que soy capaz de ir automatizando en este mapa. Bien, pues el jugador eficaz es capaz de automatizar todas estas decisiones. El jugador que da ese último pase en el último tercio de campo, que deja al delantero solo. Aquí en la imagen tenemos a Juan Carlos Valerón, que es un ejemplo maravilloso de esta idea. No está pensando con qué superficie de golpeo va a ejecutar ese pase, sino que gracias a cómo está perfilando el cuerpo, cómo están situados los defensas, es capaz simplemente de estar pendiente de cuándo hace su compañero el desmarque para darle el balón en profundidad. Se genera esa automatización. Me gustaría que no confundiésemos el término automatizar con el término repetir, porque en muchos casos es posible que nos pueda llevar a ciertos equívocos. Nosotros cuando en el entrenamiento estamos repitiendo una situación, estamos refiriéndonos, a hacer siempre lo mismo de la misma manera, lo que al final nos trae unos resultados siempre idénticos. Es decir, cuando yo estoy repitiendo una acción, por ejemplo un pase, pues un ejemplo clásico puede ser que nos colocamos por parejas y pasamos. Eso es la repetición de pues un gesto técnico como puede ser el pase, ¿no? Que necesitamos obviamente realizar en algunas ocasiones para poder luego tener cierta eficacia en la acción del juego. Sin embargo, el proceso de automatización lo que hace es focalizar la atención sobre los estímulos que son significativos en el juego para tomar decisiones. Es decir, en cierta medida sabemos lo que puede o lo que va a pasar. De eso se trata con el proceso de automatización, de generar un conocimiento previo al jugador sobre la acción en la que está. Cuando yo estoy como mediocentro recibiendo un balón de espaldas, nosotros hemos generado una salida de balón que nos permite, ante esa presión que sabemos que nos van a causar, a esa presión que nos van a ocasionar, que me están apretando de espaldas, sé que voy a tener la salida del lateral contrario y, por tanto, de manera automática me perfilo a su lado y hago el cambio de juego. Eso es la capacidad de automatizar un determinado gesto. Si nosotros trabajamos con nuestros jugadores en esas dinámicas del juego preestablecidas y que permiten sobre todo, por un lado, al jugador ponerse en el entorno, en el contexto de juego, y por otro, a la creación de esas sinergias que sea lo suficientemente productiva como para responder ante situaciones problemáticas, estamos, digamos, solucionando por adelantado
pues esos problemas, ¿no? Esa generación de procesos con carácter automático. Obviamente, la repetición, como hemos visto en el ejemplo anterior, está alejada del contexto, de la interacción del juego, y puede ser que nos veamos con ciertas dificultades para transferir ese rendimiento, para transferir esa idea. La automatización per se debe ser significativa, debe darse en la competición. Tampoco nos vale que nosotros automaticemos una serie de gestos, una serie de movimientos, una serie de dinámicas, creando sinergias con los jugadores, o bien en el propio jugador de manera única, si no tiene una reproducción en la competición. Bueno, ahí tenemos algún ejemplo que podemos también utilizar para este proceso automático. ¿Por qué hablábamos de competencia inconsciente? Porque es el último estadio, es el último de los escalones del proceso de competencia motriz. Por eso nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede en el cerebro de un crack? ¿Qué sucede en el cerebro de un jugador de élite? Pues fijaros, varios autores, me parece que de la Universidad de Osaka, hace 3 o 4 años impusieron unos electrodos a Neymar y le hicieron jugar al fútbol, simplemente jugar. A través de esta investigación, una investigación de campo, evidenciaron que el cerebro de Neymar usaba muy pocos recursos de su cerebro, de las regiones cerebrales, que activan el movimiento de sus pies. Una actividad cerebral reducida genera menos carga, posiblemente una incertidumbre menor, o al menos una incertidumbre dirigida hacia los estímulos relevantes. No estoy pendiente de con qué superficie tengo que golpear el balón. Estoy pendiente de otros condicionantes, otros estímulos que son relevantes. Y esto le permite realizar muchos y variados movimientos complejos a la vez. De esta forma, su respuesta le permite tener más espacio cerebral, más regiones cerebrales libres para hacer otras cosas, para percibir otro tipo de información que para alguien que está en estadios previos, como el de competencia consciente, no es capaz de hacer. Neymar sabía lo que iba a hacer antes de que sucediera. Pongámoslo entre comillas. ¿Por qué? ¿Cómo? En su nivel de elevada experiencia consciente, el jugador estaba recreando en la medida que la jugada iba avanzando, cuando es capaz de sortear a 3 o 4 rivales a la vez. Porque situaciones semejantes porque había experimentado situaciones semejantes, que ya conocía, que ya había vivenciado, ya sabía cómo salir de ellas. Esto le ha servido para resolver de una manera única, creativa, autónoma e inconsciente una situación de enorme complejidad, como puede ser, ya digo, salir de 3 o 4 defensores a la vez. ¿Por qué debemos mejorar la intuición de nuestros jugadores y cómo vamos a lograrlo? Bueno, pues las intuiciones integran reacciones que son emocionales y que se van a incorporar al jugador en base a lo que ya ha aprendido, en base a su experiencia. Por eso, en el proceso de entrenamiento, esa labor emocional es enormemente importante. Por ejemplo, mediante la retroalimentación, mediante el feedback, mediante el que recibe el jugador de nosotros cuando ha actuado de una manera o de otra. Si la experiencia es negativa, si la experiencia es, digamos, negativa o digamos, le cae un peso encima a ese jugador,
es posible que no se vuelva a generar una conducta original o creativa. Sin embargo, si en base a esa creatividad, en base a ese gesto alternativo que de repente el jugador ha reproducido, es posible que ese gesto pueda volver a repetirse en otras determinadas situaciones, porque su experiencia, su emoción, a la hora de recordar, su memoria, le evocará una sensación placentera, una sensación agradable. Las intuiciones se generan por eso de forma inconsciente. Necesitamos favorecer la intuición del jugador. Se organizan mediante la experiencia y mediante el diseño de actividades, mediante el entrenamiento, mediante el proceso de competición. En la medida que sean específicas, concretas y relevantes, ese aprendizaje será reforzado y podrá ser utilizado, ser empleado en la competición. Por eso es tan importante la generación de contextos específicos de juego en el entrenamiento. Yo recogía una frase en este libro de Neurociencia, Deporte y Educación, que como sabéis he contribuido en su desarrollo, ¿no?, con uno de los capítulos, y abría el capítulo diciendo: el jugador actúa antes de saber lo que quiere hacer. Ese proceso que hasta no hace mucho tiempo se pensaba que era un proceso meramente lineal, percepción, decisión, ejecución, como podemos ver, es un proceso integrador. Un proceso no lineal que no responde única y exclusivamente a esos tres patrones, sino que entran en juego elementos coyunturales como son las emociones y como es la experiencia. Y en base a eso se traduce ese elemento inconsciente que nos permite actuar de forma rápida. Le preguntaban a Iniesta: ¿y usted cómo lo hizo cuando en Stamford Bridge colocó la pelota en la escuadra? Y él dice: pues no lo sé, lo único que hice fue cerrar los ojos y tirar. Pues efectivamente, no es que este jugador no pensase lo que estaba haciendo, sino que ese contexto le era tan real, le era tan vivo, tenía la experiencia tan a flor de piel, que de forma natural fue capaz de acomodar su cuerpo, sacar el exterior y colocar el balón justo en el lugar en el que este portero Cech no era capaz de alcanzar. Por eso, en realidad, la decisión se toma a medida que se va percibiendo el contexto. Y eso no es cuestión de inspiración, de una inspiración en un momento determinado, sino que eso debe formar parte del entrenamiento, del día a día. Por eso insisto tanto en que los contextos que nosotros generamos en el entrenamiento no sean contextos de una única dirección, de una única salida, con una única posibilidad de respuesta, sino que en realidad tenemos que crear contextos ambivalentes, contextos multidimensionales que permitan al jugador ser autónomo, ser independiente y tomar decisiones en base a lo que ya sabe. ¿Y cómo vamos aterrizando, cómo vamos materializando todas estas ideas que poco a poco hemos ido trabajando? Bueno, pues la base es la relación entrenador-jugador. Necesitamos materializar, necesitamos determinar el proceso, ese proceso de cambio, ese proceso de disrupción, ese proceso de reorganización, de reestructuración. Cuando nosotros probamos algo nuevo, ¿no? Esa prueba, ese análisis de realizar algo que exactamente nunca antes he realizado,
Si se ha dado en ese contexto en el que nosotros teníamos una cierta experiencia previa, posiblemente el nuevo ajuste, el nuevo aprendizaje, el nuevo refuerzo sea la posibilidad de, bueno, pues una nueva ejecución, una nueva capacidad de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Por eso nos tenemos que preguntar sobre cuatro claves, ¿no? Cuatro, digamos, columnas de trabajo. En primer lugar, ¿qué enseñamos? ¿Qué vamos a enseñar a nuestros jugadores para mejorar su inteligencia, para mejorar su comportamiento a nivel cognitivo en el juego? Pues aquello que le recree a la competición, ni más ni menos. El entrenamiento debe estar focalizado a la preparación de la competición. ¿Cómo enseñamos? Pues aproximándonos al contexto. ¿Cómo vamos a elegir esas herramientas que vamos a proponer a nuestros jugadores? Pues aproximando a ese contexto que se va a dar. ¿Se van a dar muchas situaciones de 3 contra 0? ¿Se van a dar muchas situaciones de 2 contra 0? Vamos a preguntarnos esto. Y en esa medida actuaremos en el entrenamiento. ¿Cuándo vamos a enseñar? Pues en base a lo que el jugador esté preparado. Porque en realidad no somos nosotros los que enseñamos, son ellos. Es el jugador el que aprende. Nosotros les exponemos, les damos los mimbres, pero si ellos no están preparados para asimilar ese proceso de enseñanza, ese proceso bidireccional de enseñanza y aprendizaje, poco estaremos haciendo. Lo comentaba al principio. Si vosotros, con vuestra mochila, estáis preparados para ir asimilando todas estas ideas, para ir dotándoles de sentido, genial. Si en algunos de los casos no tenemos ese bagaje, no tenemos esa mochila, pues probablemente nos veremos ante no puedo, no sé cómo manejar la información. Pues en el juego pasa lo mismo. En el jugador o con el jugador pasa lo mismo. ¿Qué conocimiento posee? ¿Qué experiencia posee? Y en base a eso, el producto, el cuándo enseño. Y en último lugar, ¿por qué? ¿Por qué enseñar? Fundamentalmente para el futuro. Estamos construyendo un proceso, somos partes gradual de este proceso. Un proceso inacabado, un proceso que si bien es finito, ¿no? Pues en cierta medida tiende a un futuro, a una línea que no podemos tocar, que no podemos ver, que está lejana. De manera que vamos a ir ayudando progresivamente a nuestros jugadores, dándole esa aproximación del contexto, dándole esa vivencia de la competición a través del entrenamiento para que optimicen su rendimiento en el futuro. Todo esto, ya veis, nace de las demandas y de las necesidades de nuestros jugadores. Y en base a eso tendremos que ser flexibles y sumamente adaptables. Posiblemente nosotros podamos traer a un entrenamiento una idea inicial, un programa inicial, una ruta inicial. Pero van a ser probablemente los jugadores los que vayan alterando esa ruta inicial mediante, lo vamos a ver ahora, mediante la propia tarea, ¿no? Básicamente. Mediante el propio devenir, mediante la propia práctica, mediante cómo se desenvuelven, qué actitudes se están tomando, qué sinergias se están creando. Bueno, el entrenador es agente del proceso, es miembro del proceso en el que está, digamos, referido el jugador. El entrenador debe tener una preocupación, que es la de hacer más eficaz el proceso de entrenamiento, lo que podamos llevar a cabo, lo más eficaz posible.
Los jugadores podrán aprender a jugar al fútbol, desarrollar sus capacidades y habilidades y aumentar su rendimiento. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta de partida. Mejorar su rendimiento, mejorar el rendimiento individual de cada jugador en cada sesión, en cada actividad, después de cada competición. Mejorar su rendimiento. Mejorar lo que nosotros podemos controlar. El resultado no podemos controlarlo. El resultado depende de agentes externos. Nosotros vamos a enfocar el proceso en mejorar ese rendimiento. El proceso de entrenamiento, de competición, todo es susceptible de generar inquietudes, dudas. Por eso se presta a la investigación, por eso estamos hoy aquí en este webinar. Necesitamos evolucionar. Y para esa evolución, pues tiene que haber ese elemento disruptivo que nos permite cambiar el foco, cambiar el prisma, analizar la estructura de entrenamiento de otra manera, a analizar nuestra profesión, analizar etc. de otra forma. Decía Ascar Gorta que los que dicen que en el fútbol está todo inventado son unos vagos, ¿no? Y nos lo dice un entrenador que tendrá ya, pues seguro que más de 60 años. Entonces, nosotros, casi todos, seguro, gente joven, necesitamos cambiar ese prisma de entender, saber dónde poner el foco, saber cómo potenciar esa capacidad, esa inteligencia en el jugador. Bueno, estoy convencido que todos los asistentes, que todos vosotros en esta línea estáis trabajando, si no, no estaríais aquí formando. Y la figura del entrenador puede actuar sobre muchos elementos, ¿no? Nosotros vamos a poder actuar sobre multitud de elementos, sobre el jugador y sobre el juego. Algunos de ellos los hemos recogido, quizás los más importantes, en las siguientes diapositivas. Y a grandes rasgos se pueden resumir en 4. Todo lo relativo con la tarea, todo lo relativo con la formulación del objetivo, con el diseño del feedback y con la motivación y la comunicación. Vamos a analizarlos uno por uno. Con respecto al objetivo, nosotros estamos hablando en todo momento de la implicación a nivel cognitiva. Si nuestro reto es mejorar la inteligencia del jugador, en primer lugar, hemos analizado cómo actúa ese jugador, cómo se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje frente a una destreza motriz. Y en base a eso podemos entender que ese proceso debe ser autónomo para construir su propia identidad, su propia autorregulación, su propio aprendizaje. De manera que el entrenador, el cuerpo técnico, debe facilitar el aprendizaje mediante los instrumentos que tenemos, mediante las herramientas de las que disponemos en el día a día. Por ejemplo, a través de un buen clima de motivación y de cooperación, con un tiempo de práctica adecuado, un tiempo de práctica lo sumamente significativo, como para que en el jugador haya podido florecer ese aprendizaje, esa experiencia que luego va a recrear. ¿Cómo? Mediante el contexto, mediante esas similitudes que vamos a organizar en las tareas de entrenamiento que permitirán al jugador verse en un entorno de realidad, en un entorno competitivo, de manera que tendremos que objetivar y adecuar las tareas a los principios que estemos trabajando en base a nuestro modelo de juego, nuestros requerimientos, lo que sea. Y proporcionando la ayuda precisa y necesaria. Lo que
Brunner hace muchos años llamó como zona de desarrollo próximo, lo que Ausubel denominó como aprendizaje significativo. Yo parto de la idea de que un buen entrenador es el que es capaz de predecir dónde sus jugadores van a tener problemas, van a tener dificultades para actuar. En esa medida seremos capaces de haber propuesto o haber diseñado soluciones alternativas, variantes a la tarea que le permitan al jugador comprender por qué está teniendo problemas. Imagínense una tarea de 5 contra 5 de igualdad numérica en un cuadrado de 20 por 20, en el que pretendemos dar una continuidad al balón. Y nos encontramos con que uno de los errores comunes va a ser pues precisamente que no hay esa continuidad, no se dan más de 2 pases sin que el balón se pierda, hay robos constantes. Bueno, pues nosotros podemos preestablecer este hecho y podemos adecuar ese contexto que se ha establecido, en este caso facilitándolo, adaptándolo, incluyendo la inclusión de un comodín interior, 2 comodines exteriores, incrementando el número de contactos. Ahí está el kit de la cuestión, en qué ayuda van a necesitar nuestros jugadores. Si bien estamos diciendo que cada jugador es único, cada jugador percibe la realidad de una manera, también necesitamos saber cuáles son aquellos errores comunes que se dan cuando nosotros proponemos estos contextos, ¿no?, de estos entornos de juego. Bueno, decía Alberto Giraldez que durante mucho tiempo hemos entrenado para entrenar en lugar de hacerlo para jugar, y efectivamente, durante mucho tiempo aquellas horas de práctica que invertíamos en los entrenamientos eran horas, permitidme que utilice esta expresión, eran horas que tirábamos a la basura, porque en ningún caso venían a recrear lo que pasaba en la competición, ni desde el punto de vista motriz ni desde el punto de vista cognitivo, sobre todo en este segundo prisma. Otro de los elementos centrales es la retroalimentación, el feedback. Si decíamos que el entrenador tiene un peso importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, posiblemente uno de los elementos centrales sea la tarea, ¿no? Es el elemento práctico en el cual el jugador, gracias al diseño original del entrenador, pues puede, o estamos intentando que este jugador aprenda. In situ, en esta tarea, hay que ofrecer, hay que dar una serie de orientaciones, una serie de pautas para obtener esa competencia inconsciente, ¿no? De manera que, bueno, el feedback, bueno, ya sabéis, lo podríamos definir como aquella información que recibe el jugador sobre la tarea practicada. Esto ya de partida implica una cuestión. Y es que para que haya una retroalimentación ha tenido que haber previamente una práctica. Esto es esencial comprender esta dinámica porque en muchos casos, de forma previa a la práctica, a la ejecución de una determinada actividad, de un juego, intentando prever aquellos problemas que se van a dar en lugar de dejar que esos problemas, que esos errores fluyan y en base a esos errores se cimiente el aprendizaje, nosotros ponemos el parche antes que la herida y damos pautas que van a coartar la experiencia del jugador, la capacidad de equivocarse y a su vez, posteriormente, de
dar ese paso adelante en ese aprendizaje. El feedback tiene dos orientaciones. Podemos hablar de un feedback interno y un feedback externo. El primero de ellos es el que nuestros sentidos, la información que nuestros sentidos nos da sobre aquello que estamos haciendo. Es un feedback que poseen los jugadores expertos y que conocen dónde, cómo, por qué han cometido un determinado error y cómo pueden subsanarlo. Imaginaros en esa final olímpica, y perdonad que ponga el mismo ejemplo, esa final olímpica de gimnasia artística, ¿no? en la que aquel gimnasta corre, pega un salto increíble en el caballo de saltos, da 2 mortales, hace un carpado, cae. A nuestra vista de noveles, parece que ha sido un salto espléndido, brillante, y sin embargo, ese gimnasta sale negando con la cabeza, sale diciendo que no. Eso es el feedback intrínseco, esa capacidad que tiene el deportista, el futbolista, el gimnasta, de saber qué ha hecho y cómo lo ha hecho, y sobre todo cómo podríamos subsanarlo. Para aquel atleta olímpico ya no tiene solución, lógicamente, pero nosotros como jugadores, pues en la siguiente acción tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de aquella mala decisión o aquel mal pase o aquel mal regate poder subsanarlo, ¿no? El feedback extrínseco es el que necesitan todos los noveles y para el que deben estar preparados, debemos estar preparados nosotros como entrenadores, porque somos los encargados de ofrecérselo, somos los encargados de implementarlo. Ese feedback debe orientarse en base a aquellos objetivos que se han propuesto en la tarea y hacia aquellos por tanto, aquellos objetivos que se han propuesto en la tarea irán orientados hacia la dinámica del juego real, de la práctica, de la competición. Es por eso que conviene conocer, conviene saber de antemano en base a qué vamos a dar información al jugador en ese momento en el que se produce un error. Si nosotros le vamos a hablar del perfil que está tomando, si le vamos a hablar sobre la superficie de contacto, si le vamos a hablar sobre el movimiento que ha hecho, esto es esencial tenerlo claro. Porque si nosotros estamos objetivando una serie de principios y nuestra retroalimentación está yendo por otros derroteros, estamos utilizando otro tipo de indicaciones, estamos poniendo el foco en otras cuestiones, es posible que se produzca un proceso de disonancia cognitiva por parte del jugador. Pero no nos estás pidiendo esto, ¿por qué me estás diciendo esto otro? Algunos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ofrecer esa retroalimentación extrínseca, no solo los noveles obviamente lo necesitan, sino que, como veis, pues todos los jugadores de élite también necesitan estas indicaciones, este feedback sobre lo que hacen. Algunos elementos, como decía, la cantidad de información debe ser concisa, debe ser relevante, debe estar vinculada al objetivo de la tarea. El momento siempre es adecuado tras la actividad, como os decía antes. La frecuencia, cada 3, cada 4 ensayos, esto va a ir en función del nivel del jugador e incluso irá también en función de una cuestión esencial, que es el tipo de error que se comete. Si nosotros observamos, obviamente, que el error que está cometiendo el jugador es un error recurrente, un error que ya ha cometido previamente, entonces podemos determinar que el jugador no es consciente del por qué está cometiendo ese error. Entonces estamos ante un problema mayúsculo.
Hay otro tipo de error, que es el error de, bueno, ya sea de percepción, de decisión, de ejecución, que por las cuestiones que sean, hemos entregado mal el balón o en lugar de darle el pase al delantero centro, hemos girado y hemos retrocedido y hemos jugado con el centrocampista, y que, bueno, pues podemos decir que tiene menor peso, ¿no? Ahí también debemos seleccionar en base a esta frecuencia cuándo intervenir. Obviamente, ya digo, si el error es recurrente, si 2 veces seguidas el medio centro se ha perfilado, se ha orientado de manera incorrecta, de manera inadecuada, y eso ha terminado en que la evolución de la salida del balón sea incorrecta, o ha perdido el balón, ¿no? y a la jugada siguiente vuelve a perderlo de la misma manera, entonces obviamente el entrenador tenemos que actuar, tenemos que dar una retroalimentación. Y por último, la precisión que va a ir relacionada con la capacidad que tenga el jugador, el practicante, de asumir esa precisión, ¿no? Ese feedback. En la medida que con jugadores más noveles las indicaciones serán indicaciones generales, cuando el jugador es experto, pues esas indicaciones obviamente serán más concretas, serán más específicas, probablemente tengan una contextualización con esa fase, con ese momento del juego en el que estamos. Con respecto al diseño de la tarea, que sería otro de los elementos de los que el entrenador puede manipular, podemos incluir 3 momentos sobre este diseño de la tarea, ¿no? Podríamos decir que hay toma de decisiones previa, hay toma de decisiones durante y hay toma de decisiones después de la tarea. Son los 2 elementos centrales desde mi punto de vista, ¿no? El objetivo junto con la tarea y, por otro lado, la retroalimentación que damos sobre esa tarea. Los 2 centros neurálgicos, los 2 centros de acción que el entrenador utiliza, emplea para mejorar, para facilitar el contexto de aprendizaje de sus jugadores. Previamente a la tarea, pues tenemos que establecer una serie de objetivos que vayan vinculados, insisto, con el contexto del juego que nosotros queremos establecer. Incluyamos el sistema de juego, incluyamos conceptos tácticos de carácter grupal, incluyamos conceptos tácticos colectivos, individuales, me da igual. Pero esa objetivación va a marcar el devenir del comportamiento motor y cognitivo del jugador. Y para eso tenemos que preparar el contexto, preparar el entorno, que sea real, que sea dinámico, que permita al jugador aumentar su nivel de experiencia sobre esto que está haciendo. Y ese plan B del que os comentaba antes, ¿no? Esa capacidad del entrenador de predecir dónde se van a dar aquellos errores para, de una manera instantánea, modificar o facilitar la tarea en base a esos errores que se están dando. En muchos casos esos errores incluso pueden ser provocados adrede por parte del entrenador. Vamos a diseñar esta tarea que sé que no va a salir, pero quiero que con esta tarea de carácter provocativo se den estas situaciones que a posteriori vamos a trabajar. Durante la tarea nos tenemos que centrar en el jugador, en qué pasa en el jugador. Y para eso, pues una buena forma de estudiar, de aplicar qué le pasa al jugador, está relacionado con sus diferentes estructuras, con la toma de decisiones, si a nivel condicional la tarea está requiriendo unas demandas competitivas reales,
un enfrentamiento directo de una carga de fuerza-resistencia constante en la que, bueno, pues hay una pelea, hay una lucha con el oponente directo. A nivel coordinativo, pues esa velocidad de ejecución, no solo esa capacidad de ejecutar un gesto, sino responder ante la velocidad que requiere la competición. Responder ante, por ejemplo, la densidad que se genera en el juego. No será lo mismo ese 3x3 en 12 metros cuadrados que en 50 metros cuadrados. No es el mismo nivel de exigencia, el mismo nivel de velocidad de ejecución, el mismo tiempo para la toma de decisiones, no es la misma la densidad, obviamente. A nivel volitivo, la tarea tiene que suponer un reto, tiene que suponer una meta, tiene que ser alcanzable. Ya lo sabemos. Lo excesivamente complejo nos creará cierta frustración sobre la tarea. No somos capaces de realizarlo, ni aun poniendo todo de nuestra parte. Lo demasiado fácil nos creará aburrimiento, desidia. Bueno, soy capaz de hacerlo ya, no corro más, no me esfuerzo más. Por tanto, siempre en esa zona de desarrollo próximo que suponga un reto alcanzable, una meta, un objetivo. A nivel socioafectivo, la tarea tiene que suponer algo novedoso, algo atractivo, algo variado. Es decir, volvemos a ese elemento central del ámbito cognitivo, a ese proceso de mejorar la inteligencia del jugador, la emoción, la motivación frente a la tarea. Es que esto que estamos haciendo realmente estoy viendo que me sirve para la competición. Estoy viendo cómo mejoro a pasos agigantados. Aquí no tenemos, como en el atletismo, un parámetro como es el tiempo o como es la distancia, un parámetro objetivo. Es decir, antes corría los 100 metros en 11 segundos y ahora corro los 100 metros en 10:90. Es decir, he mejorado cuantitativamente. El fútbol, como veíamos, es cualitativo. Es no visible en muchos casos el proceso de aprendizaje, pero nosotros tenemos que ayudar a ir materializándolo progresivamente gracias a estas experiencias. Y luego la estructura creativa, esa capacidad individual de ser creativos. Necesitamos favorecer y fomentar la libertad en la toma de decisiones, en la acción, en la dinámica, en lo singular. Necesitamos cuidar estas cuestiones, favorecerlas también con nuestra retroalimentación. Como veis, nuestra acción se sitúa aquí, en el feedback, en cómo actuamos en base a esos parámetros, esas estructuras que estamos viendo. Y posteriormente, después de la tarea, ya sabéis, necesitamos valorar la consecución de los objetivos que se han planteado. Objetivos que, como decía antes, en muchos casos no son visibles. El proceso no es visible, como en el caso del atletismo. Es complicado objetivar, pero siempre tiene que haber un análisis, un diagnóstico sobre qué me funciona, qué no me funciona, qué me vale, con qué me quedo, cuáles son las experiencias de mis jugadores, esto sirve, esto refuerza, esto todo lo contrario. En base a eso también tiene que haber un proceso de valoración de la tarea. Pues en qué medida ha habido un tiempo de práctica, en qué medida ha habido la consecución de lo previo, de los objetivos, cómo podemos mejorar esta tarea en base a estos objetivos que estamos trabajando. Y tenemos que también realizar una valoración y evaluación de nuestra propia práctica, de nuestro propio día a día, de nuestra propia intervención. Es que aquella retroalimentación que estaba dando sobre, sobre, por ejemplo, el espíritu libre, creativo que tiene este jugador, pues en este momento no me ha sentado nada bien que haga un taconazo. Porque la zona es inadecuada, porque la zona es tal, porque...
tenemos que también valorar en qué medida es adecuada o no nuestra intervención. Y todo esto, utilizarlo como un continuo que nos lleva antes de la tarea, al qué provoco, cómo preparo el contexto, qué plan B, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto es un continuo inacabado. La comunicación y la motivación es algo esencial. Necesitamos conseguir la atención de nuestros jugadores, tanto de lo que le decimos, del contenido, y tanto sobre el cómo se lo decimos, el continente. Tan importante es una cosa como la otra. Nosotros debemos predisponer hacia ese desarrollo de la inteligencia del jugador. ¿Cómo? Con esa predisposición a aprender. ¿Cómo? Dejando una huella positiva en el cerebro. Motivante, emotiva. Ya digo, recreación de experiencias agradables. Nuestro cerebro funciona a través de las emociones. Canaliza y objetiva la información en base a las emociones. Y como tal, tenemos que provocar que tanto nuestra comunicación hacia el jugador como la atención que se genera en base a esa comunicación, en base a esa tarea que hemos propuesto, sea elevada. La información debe ser precisa, la información que damos, por ejemplo, cuando explicamos una tarea, una actividad. No podemos dar explicaciones exhaustivas que lleven demasiado tiempo, que hagan que el jugador se distraiga, ya sabéis, en el campo de juego menos, ¿no? Largas explicaciones, largas charlas. Ese probablemente no sea el momento idóneo para poder ofrecer este tipo de informaciones. La demostración, solo cuando sea necesaria y sin interferencias contextuales, sin ruido, solo me están viendo 3, el resto no. La demostración como herramienta, ya sabéis, que es especialmente peligrosa en deportes abiertos como en el caso del fútbol, en la medida que una demostración es eficaz cuando existe una solución para un problema. Si nosotros estamos hablando de un problema motor, diferentes formas de solucionar, la demostración lo que está haciendo es coartar esas 3, 4 maneras que yo tenía pensado, preestablecido, poder darle solución. Entonces, la demostración exclusivamente cuando la técnica sea el elemento central de la propuesta, ¿no? Cuando nosotros tengamos que explicar que para que el balón llegue correctamente y con la potencia adecuada a nuestro compañero, la mejor superficie, la más segura, es el interior. Entonces explicamos cómo damos un pase con el interior. Un lenguaje comprensible, un lenguaje adaptado a la edad de nuestros jugadores, obviamente, que permita captar el mensaje, porque puede que en algún caso esa comunicación, esa vía, no esté demasiado clara, no está, aquello que yo estoy diciendo no es aquello que al jugador le está llegando. ¿Y cómo mantenemos la atención y la motivación a nuestros jugadores? Pues mediante, por ejemplo, un principio básico como es la variabilidad en la práctica. Esencial. Si al principio lo decíamos, si hacemos siempre lo mismo de la misma forma, alcanzaremos unos resultados semejantes. Ahora bien, si jugamos con el contexto, con el entorno, con las dinámicas, tenemos multitud de elementos coyunturales, estructurales, funcionales,
que podemos variar, podemos alternar para conseguir un mismo objetivo. Démosle uso. Siempre los retos alcanzables, esos objetivos que nos proponíamos, ni muy difíciles ni muy fáciles. Tareas integradas, obviamente, si estamos hablando de realidad, estamos hablando de transferencia entre lo que sabemos, entre lo que entrenamos y lo que hacemos en el juego, pues obviamente la tarea debe ser integrada, debe incluir los diferentes ámbitos de la conducta, al igual que los diferentes elementos que componen el juego, ¿no? Basta decir que hablamos de, por supuesto, de técnica, de táctica, de modelo de juego, de características psicosociales y por supuesto de características cognitivas. Y el tiempo de práctica. El tiempo de práctica debe ser eficaz. Perderemos la atención de nuestros jugadores si, por ejemplo, extendemos, enormes filas, largas filas en las que el jugador única y exclusivamente participa y tiene contacto con el balón una de cada 20 veces, ¿no? O una vez cada 4 minutos. Debemos ser conscientes de todas estas cuestiones relacionadas con la comunicación y con la atención. Generaremos esa predisposición, generaremos esa huella positiva, esas experiencias ricas, agradables, que van a hacer que el jugador esté predispuesto para poder aprender, para poder mejorar su inteligencia en el juego. Me gustaría acabar con esta frase tan ilustrativa del actual entrenador del PSG, Tuchel. Dice que los entrenadores debemos crear las condiciones de entrenamiento que estimulen a los jugadores para poder encontrar soluciones específicas de manera creativa e inteligente sobre el juego. Al final, la forma en la que entrenas es la forma en la que juegas. Esta frase desde luego que sintetiza bastante bien las características que vamos a requerir, que vamos a necesitar desde nuestro prisma, desde nuestra parcela como entrenadores, si queremos potenciar el nivel de desarrollo de la inteligencia del jugador. El jugador es un papel en blanco. Y ese papel en blanco progresivamente se va llenando con sus experiencias. Nosotros nos encontramos con un jugador que ya tiene una experiencia. Nosotros nos encontramos con jugadores que ya tienen largas páginas de escritura. Lo importante es cómo podemos dar un buen final a ese libro, ¿no? A esa escritura que está realizando el jugador. Cómo podemos aportar añadido, cómo podemos aportar cuestiones positivas. Y para eso necesitamos condicionar el porqué de hacer las cosas, ese factor de estimulación de la inteligencia, de estimulación de la justificación del por qué se hacen las cuestiones, no solo cómo se hacen, sino por qué se hacen, qué sentido tienen, bajo qué perspectiva podemos mejorar este proceso probablemente inacabado de enseñanza-aprendizaje en el que todos estamos incluidos. Bueno, prácticamente hemos clavado la hora y media. Tampoco era ese el objetivo, ¿no? Bueno, pues nada, os quiero agradecer en primer lugar el interés que habéis mostrado sobre esta formación. Quiero también expresaros mi total disponibilidad y como tal tenéis, pues tanto la red social que empleo, ¿no? Que utilizo
de manera profesional. Tenéis ahí, bueno, entiendo que muchos de vosotros seguro que me conocéis a través de esta red, de Twitter, bueno, con el hashtag que hemos creado y que espero que utilicéis, espero leeros. Seguro que es muy, bueno, pues muy ilustrativo y muy enriquecedor poder leer vuestras aportaciones y que también vuestros compañeros puedan compartir inquietudes y demás. Y además os dejo mi correo profesional, ¿no?, de la universidad en la que trabajo, porque fundamentalmente es el correo al que acudo a diario, y lo dejo ahí como una especie de buzón de, bueno, de cualquier comentario que veáis conveniente por vuestra parte, cualquier sugerencia, cualquier idea, pues siempre va a ser bienvenida. Intentaré responderos con la mayor de las brevedades, a pesar de que ahora estamos en un tiempo en el que dentro de poco empezamos las festividades, pero bueno, en cualquier caso, ya digo, de verdad, no dudéis en escribirme si necesitáis o si queréis comentar cualquier cuestión, y de nuevo reiterar mi agradecimiento. Así que bueno, pues nada, me despido y ojalá y podamos volver a vernos pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego.